Buenos días. De que nada, quiero agradecerle a la Sociedad Chilena de Radiología por esta invitación. Quiero felicitar al doctor Pablo Sofia por la organización del curso, que me parece excelente. Y quiero expresar algunos conceptos sobre la lesión focal hepática benigna que creo que son importantes. Yo aprendí en la Facultad de Medicina que el diagnóstico de una lesión benigna se hacía mediante biopsia. Era imposible decir si era benigna o maligna, y creo que ese paradigma hoy día no es tan cierto, y menos en lesiones focales hepáticas. Hay unas lesiones que son francamente benignas y el error es muy bajo. Otra cosa importante es que las lesiones hepáticas benignas generalmente son un hallazgo ecográfico. Y esa ecografía es muy importante conocerla para poder elaborar un protocolo adecuado para hacer el examen en los tiempos y en las fases que se requieren. Ahora, en esta conferencia contribuyeron otros colegas como el doctor Andrés O'Brien, el doctor Jay Aiken. Este MIR no es lo que ustedes conocen como MIR, sino que el Malincrot Institute of Radiology, y el doctor Álvaro Huete, que contribuyeron en la preparación y en el aporte de caso. Y quiero sintetizar las principales ventajas del TAC multicorte de hígado son fundamentalmente la detección y análisis de lesiones focales hepáticas hipervascularizadas. Y por suerte entre las lesiones benignas hay varias que son hipervascularizadas. Y la otra gran ventaja es la angiografía hepática de alta resolución, multiplanal, volumétrica, etcétera, etcétera, prácticamente con la misma resolución de la angiografía convencional y que se usa en otros escenarios, generalmente escenarios de trasplante, evaluación pretrasplante, evaluación de cirugía hepática compleja, evaluación post-trasplante, malformaciones vasculares, todo tipo de shunts intrahepáticos, evaluación de circulación colateral en el paciente con hipertensión portal, etcétera, etcétera, es otro escenario. Ahora, ya lo dijo el doctor Bosch, y que no deja de ser importante, un TAC multicorte son múltiples adquisiciones simultáneas por cada rotación del gantry, pero lo más importante, a gran velocidad. Y como es a gran velocidad, hay que ser rápido. Hay que ser rápido para hacerlo, hay que ser rápido para lograr que los pacientes se hagan en los tiempos adecuados, y hay que ser rápido para interpretarlo, porque mucho tiempo para interpretarlo no tenemos. Esto de multicosa es en todos los campos, no solamente en la aviación, sino que en otros campos como este, sistema de esquí acuático multicorte. Algo se parece, pero obviamente que esta máquina se aprovecha sustancialmente. Y quiero decirles que tenemos que fijar en un multicorte en lo que es la velocidad de adquisición de datos, el famoso DAS, el procesamiento de imágenes, el IRS, y la importancia del postproceso, ya sean las reconstrucciones retrospectivas, cuya tendencia hacia los cortes finos, que mejoran la resolución espacial, en la combinación MPR-MIP, pero el MIP que me voy a referir es el MIP que se llama laminado o thin slab, y las imágenes volumétricas, de cuál el VR es más útil en este tipo de lesiones. Ahora, la velocidad, en el fondo, permite adquisición volumétrica de datos en una sola apnea. Esa es la idea. La cobertura anatómica que tenemos que pensar para examinar el hígado son 240 milímetros, 24 centímetros, porque hay que incluir un poquito más abajo del hígado, idealmente los riñones. La velocidad va a depender del número de detectores, en realidad canales, que puede ir de 4 a 64, como hemos visto en las excelentes exposiciones de mis predecesores, los cuales dejaron muchas cosas claras que por suerte no tengo que aclarar en esta charla, y del tiempo de rotación del gantry, que el más clásico ha sido 1 segundo, 0,8, 0,5 hasta 0,33 o incluso menos probablemente para estudios cardiológicos, no para estudios hepáticos. Todo el hígado se puede examinar, dependiendo si es de 4 a 64 canales, entre 2,5 y 12 segundos. Y es útil retener un número en el hígado si uno quiere ser muy estricto y separar muy bien las fases.
que son 8 segundos. Si uno logra escanear el hígado en 8 segundos está muy bien, pero 12 segundos basta y sobra. Y con esos tiempos uno puede obtener la información que se requiere. Todo esto, por supuesto, genera un gran volumen de datos, el doctor Bosch lo expuso muy bien. Eso se puede manejar solamente con una estación de trabajo, y en esta estación de trabajo nunca debemos dejar de analizar las imágenes fuente que se hacen en el modo CineView, o simplemente uno haciendo una especie de scrolling y van apareciendo las imágenes hacia adelante y hacia atrás, y con eso generalmente uno hace el diagnóstico y usa otras modalidades para apoyar o para descartar, digamos, el diagnóstico que tiene ya en mente con la revisión de estas imágenes. Estas imágenes no se pueden revisar en placas, son interminables placas y no hay manera de verlas. La tendencia de todos para examinar cualquier órgano, y en especial el hígado, es llegar al voxel isotrópico. Ya lo explicaron bien, un voxel que tiene las mismas dimensiones en el eje X, Y y Z. Y esto permite hacer reformaciones multiplanares con resolución isométrica. De tal manera que, ya saliéndonos del plano axial, el plano coronal y el plano sagital tienen la misma resolución que el axial. El plano más usado desde el punto de vista diagnóstico y presentación de imágenes es el coronal, porque es una visión anatómica fácil, lógica, de ver tanto para el radiólogo, para cuando el radiólogo también tiene que comunicarle al clínico los hallazgos. El postproceso, vimos harto de postproceso, es fundamental. La ventaja del multicorte es que la adquisición de datos es muy rápida, el paciente está fuera de la mesa y se puede trabajar en consolas de diagnóstico con el paciente ya en la casa. No tiene que estar el paciente ahí, no hay que realizar cortes finos nuevamente, todo se hace con los datos obtenidos de este gran volumen o cajón de datos. La resolución, quiero sí hacerle, puede ser isométrica o casi isométrica. Este voxel tendría 0,625, este 1,25, y la resolución casi isométrica en el hígado resuelve prácticamente el 98% de las lesiones. La reconstrucción generalmente es retrospectiva y se trata de conseguir cortes axiales finos que vayan entre 1,25 y 0,625 si uno quiere lograr reformaciones multiplanares y el MIP laminado interactivo y en tiempo real con buena resolución, sin perder calidad de imagen, y esto mismo es lo que se usa para generar las imágenes en 3D, que en el hígado más bien son para otras aplicaciones, no tienen mucha aplicación diagnóstica, sino que aplicación más bien de referencia, de profundidad, cuando se van a hacer cirugías complejas, resecciones complejas, de lesiones que están muy cerca de los vasos, y cuyo mejor exponente probablemente en el futuro va a ser la hepatectomía virtual, o sea, sacar el tumor virtualmente antes de hacerlo en el pabellón y ver cuáles van a ser los resultados. Pero eso está lejos de esta presentación. Espero que con eso hayan entendido más, la cosa es más o menos compleja, hay harto donde elegir, pero avancemos a lo que nos interesa. Una de las ventajas del TAC multicorte, me voy a referir como centro o isocentro, el de 16 canales, es que se puede hacer multifásico. Ya no es bifásico, sino que trifásico. Y si le agregan la fase sin contraste y la fase de equilibrio, probablemente son 5 fases. Obviamente la radiación se multiplica y eso es malo. De tal manera que hay que elegir cuáles son los casos que se puede obtener beneficio con esto. Con el multicorte lo que ocurre es que se optimiza la captura del bolo de contraste, y el doctor Chapacase en una muy buena charla dejó bastante claro el cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cuáles son los requerimientos para que resulte bien. Como estándar, estamos inyectando 90 a 100 ml, se bajó el volumen de contraste con una concentración de 350 miligramos por ml, 4 a 5 ml por segundo con una inyectora, con una vena antecubital, es fundamental para alcanzar los pics de concentración en las arterias. Usamos preferentemente el bolus tracking, el doctor Chapaca se dejó muy claro por qué, y se usa agua como medio de contraste oral. Ahora, esto necesita de bastante cuidado y nosotros contamos con enfermeras. Por suerte tenemos puros tecnólogos, no tenemos tecnólogas, porque la combinación tecnóloga-enfermera es generalmente más mórbida que tecnólogo-enfermera. Es un problema de X e Y solamente.
¿En qué contribuye el TAC multicorte multifásico? En agregar esta fase, lo que se llama la fase arterial precoz de los 15 segundos, que genera solamente opacificación de los vasos arteriales, muy poca contribución portal y el hígado prácticamente no cambia de densidad. A los 40 segundos ocurre la fase arterial tardía, que es la fase arterial que se conoce, la famosa fase arterial, que también se reconoce porque recién, habiendo mucho contraste en las arterias, la aorta viéndose muy densa, comienza a haber cierta cantidad de contraste en los vasos portales. La fase portovenosa, que domina la opacificación hepática, porque es el gran bolo de contraste que llega por vía portal, que aporta el 80% del flujo hepático, y el hígado aumenta su densidad, y finalmente todo se equilibra al final en algunos minutos, y es la fase cuando los riñones se excretan el contraste. De tal manera que la fase más usada y con la cual se puede hacer la mayor parte de las veces el diagnóstico es con la fase 2 y 3. El TAC multicorte y multifásico lo que hace es separar mejor estas fases, las deja más claras, más distinguidas unas de otras. La fase arterial precoz, ustedes ven la aorta muy densa, prácticamente solo vasos arteriales, el vaso atigrado, por la diferencia de las pulpas. La fase arterial tardía, los riñones, claramente se separa la corteza de la médula, recién está llegando flujo portal a la vena mesenteria superior, la aorta aparece muy densa, la mesenteria superior y las arterias renales claramente visualizadas. Recién está llegando sangre a la vena cava inferior, y la fase portovenosa, ustedes ven que domina la opacificación portal, el hígado ha aumentado su densidad y adquiere su densidad definitiva y su máxima densidad por el gran aporte de sangre contrastada, y el vaso empieza a homogenizarse, y esa es la manera de reconocer las fases. La fase arterial precoz del TAC multifásico es la mayor contribución a la angio-TAC. Esa es su principal aplicación, ya sea en variedad MIP laminado o en variedad volume rendering. Y por eso que tiene aplicaciones específicas que ya mencioné. La fase arterial tardía es la que más se usa y es el punto importante del modo bifásico de TAC multicorte. Y la fase arterial tardía es excelente para diagnosticar lesiones hipervasculares porque parte del contraste ya ha difundido a la lesión, de manera que permite reconocerla. Y la fase portovenosa es la fase en que uno reconoce lesiones hipovasculares, especialmente las metástasis hepáticas. Aquí tenemos un ejemplo de un TAC multifásico, de cómo usamos este famoso MIP laminado. Ven ustedes una imagen fundamental de una fase arterial precoz que hemos hecho aquí, simplemente sumar un número de varios de estos cortes en un volumen que va entre 5 a 20 milímetros, y ahora aparece toda la arteria hepática en su extensión, toda la arteria hepática, se ven mejor los vasos arteriales intrahepáticos, por supuesto lo mismo pasa con el vaso. Ahora vamos incluso a incluir más cortes y ya podemos unir toda la arteria en un continuo. Esta parte que estaba descontinua aparece continua, estos vasos que apenas se representan aparecen con su arteria digamos que es la fuente, y ustedes ven en general mucho más vascularización. Lo que hemos hecho es incluir más cortes a estos más slabs en el MIP, y esto lo podemos ir achicando y engrosando o afinando en tiempo real hasta que logramos la imagen que nos convence. Lo mismo podemos hacer en el plano coronal, es una excelente visualización de los vasos hepáticos. En la fase portal podemos hacer la misma aplicación, y el hecho de separar muy bien las fases permite obtener claramente una arteriografía y claramente una venografía. De manera que es una de las ventajas del TAC multifásico hecho con TAC multicorte de 16 canales hacia hoy. La curva es muy importante mantenerla en la memoria, y si uno analiza aquí, por ejemplo, este es un TAC claramente bifásico en la cual se muestra una hiperplasia nodular típica con su cicatriz central, se impregna en forma importante con el medio de contraste. Se supone que esta es una fase arterial tardía. Esta es una fase de portovenosa, en el número 3. Y ustedes se fijan, la lesión se lava rápidamente, un criterio bastante específico para el diagnóstico de hiperplasia nodular focal. Sin embargo, si examinamos un poco mejor esta fase, nos damos cuenta que efectivamente esta fase está aquí,
está entre la arterial tardía y la portovenosa, y eso lo da el hecho de que el vaso está bastante más homogéneo y ven que hay mucha cantidad de contraste en el sistema portal. Lo más importante es tener el análisis de las imágenes en cuenta, y ustedes se fijan que si no separan mucho las fases, la lesión es suficientemente grande, el diagnóstico se hace igual. Ahora, ¿cómo distingo una lesión benigna de una maligna? Obviamente que la mejor manera es con una biopsia y un microscopio, pero eso los pacientes no lo toleran bien. Tenemos que usar un criterio que es bastante importante, que es la cinética de realce con el medio de contraste endovenoso. Y mientras más fases y más claras sean las fases, más clara va a ser la cinética de contraste. Hay otras características que vamos a ver y, por supuesto, que no puede desentenderse la lesión focal que vemos en el hígado de lo que tiene el paciente. Ya lo hemos hablado del paciente que es simplemente un hallazgo, que la mayoría de las veces el paciente que es portador de un cáncer o el paciente que tiene una cirrosis hepática. Son tres escenarios absolutamente distintos. De las otras características, las que más importan son el drenaje venoso, que va a hablar del lavado, la presencia de una cicatriz central, que es bastante sugerente en el contexto adecuado de una hiperplasia nodular focal, no es exclusiva esa lesión, y la invasión vascular como criterio de malignidad. Y la invasión vascular es una de las cosas que se puede ver con esta técnica. Veamos algunos ejemplos. Un hemangioma hepático clásico en la fase 2, portal tardía, se comienza en la fase hepática propiamente tal, que es la tardía, se comienza a llenar una pequeña cantidad periférica, una especie de laguito. La fase portovenosa, en la cual se ve mayor opacificación desde la periferia hacia el centro, y la fase de equilibrio, fase 4, el hemangioma se hace absolutamente isodenso con el parénquima hepático clásico. Basta con un TAC bifásico, basta con un TAC multicorte de 4 canales, incluso con un TAC de, corte único. ¿Qué cosa podemos ver del hemangioma o qué podríamos hacer potencialmente? Porque no está comprobado que sí efectivamente es importante. Bueno, lo que tratamos de producir con esta fase, que es la gran contribución del TAC multicorte de 16 canales hacia arriba, es obtener una imagen angiográfica. Esta es una angiografía hecha por catéter, inyectada en el tronco celíaco, y que equivale a lo que uno ve entre los 5 y 8 segundos de inyección. Si le suman el delay, llegamos justo a los 15-20 segundos de la fase arterial precoz. Y esto mismo es lo que vamos a reproducir en una imagen por TAC si utilizamos las técnicas que hemos descrito. Habitualmente es esta fase la que hacemos, esta fase es equivalente a esta, es una fase angiográficamente más tardía, y esta es lo que utilizamos y ustedes ven que están todos los elementos que uno requiere para ver un hemangioma. ¿Qué es lo que se gana tendiendo hasta esto? Un poco mejor de anatomía, pero no mucho mayor diagnóstico. Si ustedes examinan esta imagen, ustedes ven los mismos criterios, una lesión, otra lesión, los lagos vasculares del hemangioma, pero ahora sí que ven el vaso arterial supliendo un hemangioma, el vaso arterial supliendo el otro hemangioma. ¿Será eso definitivamente diagnóstico? ¿Cuál es el verdadero aporte de eso? Está por verse, pero potencialmente lo tiene. Doctor, se cumplió el tiempo, sí. Lamentablemente la velocidad del tiempo fue mayor a la velocidad de exposición acá, así que... Avanzo rápidamente y voy a la parte final. En una hiperplasia nodular focal, que es muy importante, porque tenemos aquí una lesión hipervascularizada que se lava rápidamente, el corte fundamental en axial, vemos la arteria hepática que estoy irrigando, y lo más importante que en esta vista vemos la cicatriz central. Tenemos aquí el volume render, que no es mucho lo que agrega. El volume render agrega bastante más en lesiones que son malignas, porque aporta una muy buena visualización instantánea de los vasos, de manera que sí sirve para distinguir lesiones benignas de malignas. Y no hay que olvidar y desconocer que mucho del diagnóstico de lesiones benignas lo hacemos por el coeficiente de atenuación, un lipoma, un quiste hepático calcificado, un quiste hepático tipo 3, un absceso hepático y una infiltración grasa focal. No necesitamos otro tipo de TAC. Por último, tengan paciencia, vienen muchas cosas por cambiar, siéntense a esperar, esto va a cambiar mucho, como muestra esta imagen de aquí, de esta gacela y el león. Y ustedes ven que el final para el león es un desenlace fijo, sin problema. Bueno, muchas gracias por su atención.